Dayana, el foro es tuyo. Welcome to Microsoft Cloud for Manufacturing. Unlocks the power of your factory with trusted and secure solutions. Together, we can manufacture a more resilient and sustainable future. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Beitler. Soy Digital Strategist en Microsoft y es un placer saludarlos desde Singapur. Así que, bueno, es de mañana para mí. Hoy quería comentarles un poco sobre una idea nueva que estamos trabajando en Microsoft que llamamos innovación circular. Y es un poco una continuidad del keynote que ha dado mi colega el día de ayer, Enrique Andaluz. Y el enfoque es un poco cómo se puede utilizar tecnología para lograr ese futuro sustentable. Estaba escuchando con mucho interés el panel anterior donde hablaban del uso de energías renovables. Y bueno, quería complementar un poco también con una perspectiva un poco diferente sobre cómo se puede utilizar tecnología para lograr ese futuro. Ya conocen el marco de Industry 4.0, así que no hay necesario volver a revisarlo, pero sí quería dejar una pregunta para que todos reflexionemos. Cada vez que hubo una de estas revoluciones industriales, se utilizó más recursos desde el punto de vista natural y, por supuesto, humano. La naturaleza de por sí fue considerada en cada una de estas revoluciones como ilimitada y gratis. Hemos usado la naturaleza, digamos, como si fuera ilimitada, y las empresas en sus procesos productivos no han necesariamente considerado el costo de esos recursos naturales. Entonces, la gran pregunta, una vez estando en el Industry 4.0, es ¿qué vendrá en el futuro, ¿no? ¿Qué pasará ahora, considerando el estado en el que está el planeta actualmente? Pero más allá de los discursos generales que ya conocemos todos sobre el problema del cambio climático, hay otro problema del que quizás se hable menos, y es el hecho de que los recursos naturales que están siendo consumidos en el mundo al día de hoy son muchísimos más que los que puede soportar el planeta Tierra. De hecho, hay estudios que dicen que para el 2050, si seguimos consumiendo como sociedad global a estos niveles, se necesitaría el equivalente a 3 planetas Tierra desde el punto de vista de recursos naturales. Ese problema de consumo, ¿no? de sobreconsumo, genera muchos problemas a la industria. Hay 3 que son particularmente desafiantes al día de hoy. La primera es la disponibilidad de recursos no renovables que al día de hoy no están excediendo la oferta. Ejemplos de esos recursos no renovables son metales, materiales, etcétera, ¿no? El hierro. Porque está creciendo tanto la industria, los procesos productivos, hay más demanda por hierro o por cualquiera de los otros metales, cobre, etcétera, que el precio de esos materiales se vuelve muy volátil, como ya lo conocen todos. El otro problema es que desde el punto de vista de recursos renovables, como ser la tierra, la biodiversidad, el agua, ya casi no damos abasto, ¿no? de la posibilidad de regenerarse. Y por último, otro gran desafío es la necesidad de decarbonizar a través de la presión regulatoria y de la percepción pública que reina en el día de hoy. Es cada vez más un discurso importante y bueno, las empresas están sintiendo la presión de tener que decarbonizar sus cadenas de suministro. Lo que ven aquí es un ejemplo simplemente de esto que les comentaba de la diferencia o el mismatch entre la oferta y la demanda de productos no renovables. Eso genera por supuesto, mucha volatilidad en el mercado, suben los costos de los materiales y bueno, y por supuesto los riesgos económicos y sociales en las cadenas de suministro. ¿Cómo podemos entonces, considerando todo este contexto, ¿no? de por un lado, toda la parte desafiante que tiene el cambio climático y por el otro, digamos, el desperdicio de los recursos naturales al día de hoy o la poca disponibilidad de recursos naturales al día de hoy para acompañar procesos productivos? ¿Cómo podemos hacer para separar, digamos, lo que son el uso de recursos naturales
de los procesos productivos y de alguna manera future proof, como dicen en inglés, operaciones, ¿no? del sector productivo. Estuvimos pensando en Microsoft diferentes maneras de tratar de atacar este desafío que realmente es muy difícil. Y hemos pensado en varias industrias en las que se puede empezar a pensar y a innovar para tratar de resolver este problema. Lo que están viendo en la pantalla es un ejemplo de uno de los clientes con los que trabajamos, que al día de hoy tiene una cadena de suministro 100% lineal. Empieza el proceso productivo, está la primera milla de distribución, luego en el medio y por último al final, pero es una cadena de suministro 100% lineal. Como ya ven, en todo ese proceso, digamos, se va avanzando, pero hay muchísimo desperdicio. En el caso particular, esta es una empresa de comida, y lo que nos llamó muchísimo la atención es la cantidad de comida que se desperdiciaba en ese proceso lineal y en esa cadena de suministro. El 24% de las calorías producidas para consumo humano en este momento están siendo desperdiciadas. Eso tiene un costo económico, como un ejemplo solamente, de $1 trillón por año. Y sabemos que además esos desperdicios de comida generan una cantidad de emisiones de carbono altísima, de 4.4 billones de toneladas, ¿no? de carbono. Hay que cambiar este modelo. Tener una cadena de suministro lineal ya no es, ya no es suficiente. Y una de las maneras en las que empezamos a pensar en cambiar estas cadenas de suministro en modelos más circulares es tratando de conectar en toda la cadena de suministro suficiente información y a los actores con suficiente información para poder conectarse y tratar de cerrar los loops productivos. Con el material, puede ser, en el caso de la comida que les mencionaba recién, podría ser, por ejemplo, el pan, o podría ser materiales no renovables, como ser hierro o como ser cobre, etc. Y con ese material en el medio, tratar de generar esta circularidad para que una vez que los materiales estén producidos, podamos cerrar, digamos, su ciclo de vida. Déjenme que les cuente en un poco más de detalle cómo sería esto, de generar una innovación circular. En el mundo de la sustentabilidad se habla de 3 principios. El primero es tratar de reducir o directamente eliminar desperdicios. Lo que generamos hoy se va a convertir en desperdicio el día de mañana. Pensar en una cadena productiva circular implica pensar en tratar de disminuir la cantidad de desperdicios lo máximo posible. Es una manera de emular lo que sucede en la naturaleza todos los días. En la naturaleza, lo que es el desperdicio de uno se vuelve la comida o el alimento del otro. Entonces, el primer principio de esta innovación circular es tratar de diseñar procesos productivos que no tengan desperdicio, porque lo que desperdicia uno podría ser un input para el otro. Lo segundo es continuar usando y extender el ciclo de vida de los productos y de los materiales. Hay muchos ejemplos de esto que ya está siendo aplicado. El vidrio, por ejemplo, es uno de los materiales más reciclados del mundo. Y la idea de este concepto es tratar de reutilizar y de continuar el uso de ese producto o de ese material lo máximo posible. Y la tercera es ayudar a regenerar, por supuesto, los sistemas naturales y la biodiversidad. Hacer este proceso, por supuesto, que se va a traducir en una reducción de emisiones de carbono. Como les contaba, los desperdicios de comida tienen una gran generación de emisiones de carbono. Pero en otras industrias sucede exactamente lo mismo. Cuando uno pasa de un escenario baseline, ¿no? El escenario como si fuera al día de hoy, o manteniendo el status quo, y piensa en implementar una circularidad, se puede ver, como ven en pantalla, un gran cambio desde el punto de vista de la cantidad de emisiones de carbono. Pero desde el punto de vista económico, también es una proposición muy atractiva. Lo que les cuenta la diapositiva es el $700 billones
que son potenciales beneficios económicos al año 2050 si generamos esta cadena de producción más circular en la industria, solamente en la industria de la comida. El potencial para otras industrias es enorme. El tema, o digamos la idea es genial, pero ¿cómo se vuelve algo práctico, algo ejecutable, algo que podemos pensar cómo hacer, digamos, en todo tipo de industrias, en empresas grandes o en empresas pequeñas? Lo que les queríamos contar en el día de hoy es de que hay muchas maneras de hacerlo y que de hecho, hay muchos tipos de negocio el día de hoy que están tratándolo y que lo tratan en diferentes maneras, en diferentes momentos en esa cadena productiva circular. El ejemplo de Microsoft, donde trabajo, es quizás uno muy bueno como para contarles el día de hoy. En Microsoft tenemos, por supuesto, como saben todos, data centers. Son grandes centros de generación de data. Son lugares bastante desagradables, porque, en cierto sentido, porque son edificios digamos, de cemento, donde hay miles y miles y miles de máquinas todo el día en funcionamiento. Y por supuesto que la producción de energía es muy significativa. Entonces empezamos a trabajar como compañía en tratar de entender cómo podríamos hacer para bajar las emisiones de carbono de todo lo que tenía que ver con procesos relacionados con los data centers, tanto desde el punto de vista de la construcción del edificio en sí, como también optimizar, digamos, la energía para cuando están los generadores y los servidores prendidos, así como también pensar en el reciclaje de esa maquinaria y de los electrónicos que se usan en ese data center. Llegamos a la conclusión de que lo que mejor podíamos hacer era generar en cada uno de esos data centers lo que llamamos centros circulares, o centros de remanufactura y reciclaje, tanto de los servidores y de los materiales que están dentro de ese data center, como de e-waste en general, que es un gran problema en todas las sociedades al día de hoy. Hay otros modelos, además de lo que tiene que ver con el reciclaje y la remanufactura. Hay modelos que tienen que ver con el reuso de determinado producto, o, por ejemplo, repararlo, hacerle un upgrade y volverlo a usar. Que todos conocemos modelos de negocios de ese tipo, que simplemente no habíamos asociado con modelos circulares. De hecho, en la historia, en América Latina, yo soy de Uruguay, se ha utilizado muchos modelos circulares, más que nada por necesidad. Pero ahora, con toda la presión que ha generado de consumo en la industria 4.0, vamos a tener que volver a alguna de esas prácticas que usábamos en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos. Otro ejemplo de modelo de negocio circular es la industria de Kroger. Es básicamente una industria de alimentos también, basada en Estados Unidos, y básicamente lo que usan es la comida que se desperdicia, el food waste, lo utilizan como energía renovable. A eso es lo que nosotros llamamos upcycle. En cierto sentido, se utiliza el desperdicio, en este caso es comida por el tipo de empresa que estamos hablando, pero se utiliza ese desperdicio para un proceso nuevo o para la posibilidad de utilizar eso en algo nuevo, en este caso, energía. Y hay muchos de esos otros ejemplos. Uber quizás sea uno bien conocido, todo lo que tiene que ver con la industria de compartir auto, transporte, por ejemplo, la casa con Airbnb, etc. Y también tenemos el ejemplo de Michelin, de los neumáticos. Michelin básicamente llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era reciclar los neumáticos y generar ese modelo circular al punto de que muchas veces se considera que los consumidores utilizan tanto y cambian y recambian tanto los neumáticos, que además son reparados, remanufacturados y reutilizados, que es casi como si uno estuviera alquilando ese neumático. En lugar de comprarlo y después, digamos, volverlo para reciclar, se vuelve tan asiduo ese proceso circular que es como si uno lo estuviera alquilando. Lo usa mientras lo necesita, lo devuelve, la empresa lo repara y se vuelve a utilizar. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros hemos visto que hay posibilidad
de trabajar con estos modelos circulares a través de la utilización de data en esos ecosistemas digitales. Con diferentes tipos de empresas, la empresa en el sector de la alimentación ya se las comentaba, pero hemos trabajado con otros también, con empresas que trabajan con otro tipo de materiales, en particular con una minera que trabaja con hierro, y hemos llegado a la conclusión de que se puede generar un ecosistema digital conectando diferentes industrias y diferentes empresas dentro de la cadena de suministro para tratar de generar esa circularidad. Lo que se necesita para lograr esto es compartir data, es tener la posibilidad de trazar dónde está un material en cada momento en esa cadena de suministro. Si uno puede lograr la trazabilidad de ese material en diferentes momentos de esa cadena de suministro y puede conectar a las diferentes empresas que utilizan ese material a través del ciclo de vida de ese material, entonces puede generar en diferentes momentos de esa cadena de suministro la oportunidad de generar esa circularidad. Le llamamos Material as a Service, y es la idea de que los materiales centralizados en este ecosistema digital pueden realmente generar muchas conexiones entre las diferentes empresas y utilizar tecnología para maximizar el uso de ese material a través de su vida útil. Hay muchos beneficios de esto. Lo primero es de que realmente cataliza la innovación. Luego que también puede, como les comentaba recién, generar nuevos modelos de negocio, como vimos en el caso de Kroger o, bueno, mismo Microsoft con los centros circulares. Y que además, otro problema que tiene la industria en general al día de hoy es la medición de emisiones de alcance 3, o Scope 3. Para los que no conocen estos términos o no están familiarizados con los temas de sustentabilidad, les comento rápidamente. Uno de los desafíos más grandes que existe hoy en día en el mundo de la sustentabilidad y por supuesto que también de Industry 4.0 en general, es la medición de emisiones de carbono. No es fácil de hacer, porque cuando uno mide emisiones de carbono tiene que pensar en 3 dimensiones. La primera, que es la llamada alcance 1, son las emisiones de carbono de las operaciones de determinada empresa. En el caso de por ejemplo, una minera que está realizando hierro o que produce hierro, las emisiones de carbono de sus procesos productivos son, por supuesto, muy intensos. Lo que se mide es todo lo que tenga que ver con el proceso productivo y con el proceso con el procesamiento de ese material. El alcance 2 es la utilización de electricidad para poder generar eso, para poder realizar esos procesos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la utilización de energía a través de esa cadena de suministro y de electricidad en particular se considera alcance 2. Y el alcance 3, o Scope 3, es el problema más grave que tenemos, porque lo que necesitamos medir es las emisiones de carbono tanto de los proveedores como de los consumidores. En el caso de muchos materiales, como ser el hierro, por ejemplo, el consumo de ese hierro para procesos productivos, tanto sea para, por ejemplo, la manufactura de determinada maquinaria, es muchísimo más intensivo desde el punto de vista de carbón que las otras partes de la cadena de suministro. Entonces, para esta empresa que genera ese material, poder monitorear las emisiones de carbono a través de toda esa cadena de suministro es un gran desafío. Conectar empresas en este ecosistema digital, como les estaba mencionando, permite la oportunidad, además de reciclar y de reusar ese material, de también medir emisiones de carbono en el alcance 3. Les quiero dar un ejemplo para que puedan ver cómo esto realmente se vuelve realidad. Pero lo más importante para considerar, cuando miramos en el ejemplo y en esta idea, es de que hay que realmente cambiar la mentalidad. Hay que pensar en los procesos productivos y en nuestras cadenas de suministro de una manera completamente diferente. Tradicionalmente, cuando hablamos de sustentabilidad, lo que tratamos de hacer es optimizar. Entonces uno piensa en optimizar energía, por ejemplo, o optimizar el uso de agua a nivel de plantas, a nivel de maquinaria. Y eso está muy bien, porque realmente se puede reducir el uso de recursos. Pero llega un momento, como muestra el gráfico aquí, que se genera impacto positivo, se reducen las emisiones de carbono, pero luego se vuelve chato, o es un plató.
porque no hay más manera de optimizar, o sea, no se puede optimizar más. Cambiar el proceso productivo o pensar en un proceso circular realmente requiere cambiar esa mentalidad. Se estima que el impacto acumulativo de, por ejemplo, traer Industrial IoT, que es la tecnología que estaría, digamos, permitiendo que se puedan hacer estos procesos digamos, estas cadenas de suministro circulares, el impacto sería de 10.6 trillones de dólares al 2030. Pero realmente lograr este tipo de nuevo modelo de negocio requiere cambiar la manera en la que pensamos en la productividad. Le doy un ejemplo. Jaguar Land Rover es quizás una de las empresas más innovadoras de las que he conocido, precisamente en estos temas. El desafío que querían era tratar de volverse más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y lo quisieron hacer de muchas maneras diferentes. Empezaron a pensar en cómo innovar en el diseño y en la producción de los autos. Y lo que se dieron cuenta, que para poder lograr hacer algo tan complejo, tenían que empezar a nivel material, porque pensar en una manera de diseñar un auto sustentable ya era demasiado grande el desafío para poder lograr resultados a corto plazo también. Y se dieron cuenta que para empezar desde el punto de vista del material, lo mejor que podían hacer era empezar con el aluminio. El aluminio es un material que, como saben, es muy reciclable y que tiene un ciclo de vida muy extenso. Pero para poder realmente cambiar la manera en la que ese aluminio es utilizado en la producción de los autos, había que traer todos juntos a una misma mesa a todas las empresas que tienen que ver con la generación, con la manufactura, con el procesamiento, con el reciclaje del aluminio. Trajeron entonces a la mesa a diferentes actores, desde el productor del material, que es Novartis en este caso, hasta los pequeños recicladores que tomaban, digamos, ese aluminio una vez que terminaba la vida del auto para reciclarlo y revenderlo, y los trajeron a todos alrededor de una mesa para tratar de innovar en conjunto. Efectivamente, generando este ecosistema digital este ecosistema que les acababa de mencionar. Nosotros, por supuesto, con tecnología y con Industrial IoT, podemos lograr hacer que ese ecosistema sea digital. En el caso de Jaguar, ese ecosistema no es necesariamente usaba tecnología de Microsoft, pero realmente fue muy innovador el trabajo que hicieron, porque lo que lograron hacer fue innovar en la producción del material en sí. Se dieron cuenta que para que ese material pueda ser reciclado más fácilmente y se pueda extender aún más la vida de ese material, había que lograr que sea mucho menos pesado, ¿no? Mucho más ligero. Y que al lograr que ese material sea mucho más ligero, el auto en sí iba a generar menos emisiones de carbono también. Los resultados, la verdad, hablan por sí mismos. Fue increíble ver cómo se podía utilizar 95% menos de energía a través de este proceso circular de producción. Esperamos que muchas otras empresas tomen iniciativas como Jaguar Land Rover y esperamos que muchos de ustedes hoy, escuchando esta charla y habiendo participado también de la de mi colega Enrique Andaluz el día de ayer, que un poco están conectadas con estas, estén interesados en pensar cómo lograr esto. Entonces, compartiendo un poco desde el punto de vista de los principios de diseño, quería también dejarlos con la idea de que se puede lograr. Que básicamente lo que hay que hacer es pensar en tres cosas. La primera es la integración vertical, es convertir materiales en productos colaborando a través de toda esa cadena de suministro. También la integración horizontal, a través de diferentes empresas. De que al día de hoy, con la tecnología que tenemos, se puede compartir la cantidad exacta o precisa de data o necesaria de data para también poder colaborar a través de diferentes empresas y, como en el caso de Jaguar Land Rover, que les comentaba el día de hoy, poder colaborar con esas empresas para tratar de generar digamos, un flujo de materiales más circular. Y por último, lo que tenga que ver con end-to-end reengineering o la reingeniería de esos materiales end-to-end. Tratar lo máximo posible de mejorar la performance de ese producto a través de la cadena de valor. El ejemplo, quizás en la industria de la comida, es algo que nos llega a todos, porque todos estamos familiarizados con esa industria también,
Y bueno, lo que pueden ver aquí es una imagen de un artículo muy interesante de la Helen MacArthur Foundation, que son, digamos, los que están liderando todo lo que tenga que ver con innovación desde el punto de vista de circularidad. Y lo que pueden ver aquí es cómo se conecta todo esto. Hablamos de un ecosistema conectado, hablamos de un material que se vuelve y se reusa a través de esa cadena de suministro, pero ¿cómo hacemos para lograr esto en la práctica? Entonces, creo que esta imagen es una muy buena manera de capturar cómo esto se vuelve realidad. En el centro está el mercado o el marketplace, y podemos entrar en esta cadena circular desde cualquier momento en esta cadena. Puede ser desde el punto de vista del laboratorio de generación de comida, y de ahí seguir, ¿no?, a través de la distribución, el consumo, por supuesto, el reciclaje, el uso de biogás, en este caso, por ejemplo, como energía para la parte del proceso agrícola, y la reutilización, y nuevamente volver a la manufactura de comida. Se puede entrar desde cualquiera de estos puntos de vista. La idea es de que la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, es un gran enabler, es un gran facilitador de todo ese proceso. Por ejemplo, desde el punto de vista del consumo, la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, lo que puede hacer es asegurarse que la oferta y la demanda de ese producto, de esa comida, en este caso, por ejemplo, esté correlacionada para evitar lo máximo posible los desperdicios de comida. Por otro lado, la tecnología también puede ser muy significativa o muy importante para la regeneración de recursos naturales en los procesos agrícolas. Y de hecho, Microsoft tiene muchos ejemplos en los que estamos utilizando tecnología, incluyendo sensores de IoT, para poder ayudar a la tierra a regenerarse más fácilmente y a los productores agrícolas a entender qué tipo de iniciativas tienen que hacer desde el punto de vista del manejo del agua, del uso de fertilizadores, etcétera, para poder regenerar la tierra lo más rápidamente posible. Y bueno, como ven en la pantalla, hay muchos otros ejemplos de cómo esa tecnología puede lograrlo. Este ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar ahora es algo muy reciente, en lo que estuve trabajando también en mi rol actual en Microsoft, y creo que es algo también con lo que nos podemos relacionar, para mostrarles la diversidad de ejemplos en los que podemos pensar en circularidad. Lo que ven en pantalla es una empresa que es una empresa de moda, que produce ropa. Es una muy conocida, de la que creo que todos aquí presentes en la audiencia deben haber consumido o deben haber comprado ropa en algún momento en sus vidas. Esta empresa se contactó con Microsoft para preguntarnos cómo podían hacer para cambiar su modelo de negocio, y en lugar de vender cada vez más ropa barata y que la gente consuma más, lograr generar esta cadena de producción circular de la que les estoy hablando. El primer gran desafío que tuvimos, en este caso con esta empresa en particular, fue medir emisiones de carbono en esa cadena, en la cadena de valor de la prenda de ropa. Uno, antes de ponerse a trabajar o pensar en un modelo de negocio completamente diferente, tiene que entender dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es realmente la intensidad de carbón de ese proceso productivo? Pero medir emisiones de carbono a nivel prenda o a nivel de producto individual es muy difícil. Se tiene que medir emisiones de carbono viniendo de muchas partes de ese proceso productivo, incluyendo, como les comentaba, la parte de los proveedores y del consumo, ¿no? Una vez que ya esa prenda ha sido vendida al consumidor. Y es muy difícil de medir. Lo que logramos, utilizando tecnología de Microsoft y la posibilidad de usar analítica e inteligencia artificial, fue estimar. No creo que todavía estemos con la capacidad de realmente decir que lo hemos calculado, pero estimar emisiones de carbono a nivel de prenda de ropa en diferentes etapas de esa cadena de suministro, como pueden ver en la pantalla. Les muestro cómo se puede ver o cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer cosas que nunca creímos posibles. Esta empresa en particular de ropa tiene al día de hoy información que va a compartir con consumidores, con todos ustedes cuando entren en alguna de esas tiendas, que les va a decir cuáles son las emisiones de carbono, la intensidad de carbono de cada una de esas prendas, contándoles las emisiones del material, de la parte productiva, del transporte, etcétera, etcétera. Entonces uno como consumidor va a poder tomar una decisión de decir,
prefiero comprar esta prenda o en lugar de esta otra porque es mucho menos intensivo desde el punto de vista de carbón. O este material es mucho menos intensivo desde el punto de vista de carbón que este otro, y poder tomar decisiones de consumo mucho más responsables. Pero no se quedan ahí. Además de medir las emisiones de carbono, lo que está tratando de hacer esta empresa en particular es generar un pasaporte, le llaman pasaporte, o una identidad a cada prenda, donde el consumidor pueda interactuar con esa prenda de una manera diferente. Va a haber un código de barras en el que una vez que compremos esa prenda vamos a ver esta información, no a este nivel de detalle como lo ven en la pantalla, pero sí poder ver la cantidad de emisiones de carbono de esta prenda en diferentes partes de esa cadena de suministro. Y también creo que va a generar mucho interés que los consumidores van a poder descubrir o ver hasta qué punto los materiales utilizados para la generación de esa prenda han sido reciclados. En el caso de esta empresa en particular, uno ya puede, al día de hoy, llevar ropa usada o ropa vieja y dejarla para reciclaje en esa tienda. Lo que hacen es ofrecer incentivos. Si uno recicla, digamos, ropa ya usada, la tienda les ofrece, o la marca les ofrece, descuentos para comprar ropa nueva. Entonces, el consumidor, una vez que interactúe con este pasaporte, digamos, de esa prenda, va a poder entender o va a poder ver la circularidad en acción, porque va a poder ver qué le ha pasado a ese material, cuántas otras vidas ha tenido, por ejemplo, el algodón que se utiliza para generar esa prenda. Creemos que va a ser una manera muy diferente y quizás hasta revolucionaria de interactuar con consumidores, especialmente llegar a las poblaciones de millennials, ¿no? De los jóvenes que quieren consumir de una manera mucho más responsable. Y que además, por supuesto, va a bajar muchos costes. En el caso de esta empresa de manufactura, estamos estimando que se pueden bajar en algunos procesos hasta un 30% de los costos, reutilizando muchos de los materiales que ya tienen disponibles a través de ese reciclaje. Hasta ahora todo suena muy bien, los ejemplos son bastante interesantes, pero ¿dónde empezamos? Parece una cosa como muy abrumadora, ¿no? Tratar de pensar o repensar todo el proceso productivo. Hay muchas maneras de hacerlo. Quizás hay 3 etapas, o podemos pensar en 3 etapas en las que nosotros estamos tratando de ayudar a nuestros clientes en particular a pensar en este tipo de cosas. La primera, por supuesto, es la estrategia, pensar cuál sería la visión del negocio. En el caso de la empresa textil o de moda, como les comentaba, estaban pensando en un modelo de negocio donde esté focalizado en el reciclaje o el reuso de los materiales y donde, por definición, se trate de, digamos, de alcanzar al consumidor y de atraer al consumidor de una manera diferente. Es otro modelo económico. Una vez que esté esa estrategia definida, pasar a la parte de implementación o de incubación. En general se necesita traer, como les comentaba en el caso de Jaguar, muchas empresas de diferentes industrias o quizás en esa misma industria también, para poder colaborar y compartir data. Eso requiere tener determinado tipo de gobernanza, pensar en la gobernanza de los datos, etc. Y por supuesto la generación de proofs of concept, MVPs, etc. Y también hay una tercera etapa que ya tiene más que ver con la optimización de ese consorcio y con la posibilidad de crecer y de escalar. Para terminar, les quería contar, o quería terminar diciéndoles que estamos viendo a la tecnología hacer cosas maravillosas. El ejemplo de Jaguar, de los autos que son más livianos y emiten menos emisiones de carbono, o el ejemplo de la comida, reduciendo emisiones de carbono a nivel tan significativo desde el punto de vista del desperdicio, o finalmente esta que les comentaba de la moda, son solamente algunos de esos ejemplos en los que hemos visto que realmente se está generando un cambio desde el punto de vista económico, que tiene una importancia en lo que tiene que ver con la estabilidad de la cadena de suministro, porque, digamos, hay menos mismatch entre la oferta y la demanda de materiales, pero que también tiene un impacto muy grande al planeta. Y creo que todos, en nombre de nuestros hijos especialmente, tenemos que pensar en qué es lo que podemos hacer el día de hoy para generar un futuro más sostenible. Muchas gracias. Dayana. Muchas gracias, Dayana, por tu conferencia. ¿Quieres ver si hay alguna pregunta del público? Sí, por favor, con mucho gusto. ¿Alguien aquí en el público tiene alguna pregunta? Adelante.
Hola Dayana, mucho gusto, Alan Velázquez. Hola. Dayana, Microsoft probablemente sea la empresa que está presente en todas las compañías a nivel internacional. Es muy difícil que encuentres una empresa que no use Excel o Word o algo tan sencillo como PowerPoint o todo lo que está ahorita revolucionando la Power Platform, que son Power BI, Power Apps, todo lo que es el Data Universe de Microsoft, Azure, que son productos nuevos que tal vez no se conocen tanto como lo que es el Excel, que es algo tan fundamental para todos en la compañía. Diciendo esto, ¿qué tanta influencia pueden ustedes tener para monitorear la salud a nivel de optimización y automatización de las compañías y detectar aquellas que tal vez no están tan optimizadas o automatizadas y pues también poder, si no hacer algo, al menos alertar de que tenemos toda esta oportunidad en cierta compañía o cierto país y que eso les pueda a ellos ayudar a empezar a mejorar sus procesos? Muchas gracias, Alen, por la pregunta. El rol de Microsoft es bastante delicado porque a pesar de que estamos, en efecto, en muchas empresas o tenemos un gran porcentaje del mercado en 190 países del mundo, es un rol delicado porque por un lado sí podemos detectar, digamos, tendencias y sí podemos alertar de que hay cosas que están sucediendo a nivel de industria, por ejemplo, porque tenemos data que generan nuestros clientes que podemos ver tendencias, ¿no? A nivel como más de tendencias. Pero no podemos monitorear la empresa en el día a día porque la data de esa empresa, la data que necesita o la data de cómo funciona esa empresa es privada de la empresa. Microsoft, digamos, no puede actuar como policía global diciéndole, bueno, estamos viendo, porque usted comparte su data en el servidor de Microsoft, que tiene este problema o este otro problema. La data es privada de las empresas, entonces, a pesar de que sí podemos ver grandes tendencias a nivel mercado, tenemos que, como proveedor de tecnología, tenemos que ser muy respetuosos del uso de la data de nuestros clientes. Y a menos que los clientes, digamos, ofrezcan esa data para trabajar con nosotros y realizar analítica que nos permita entender cuánto más hay que optimizar, nosotros no podemos proactivamente, digamos, contactarlos y decirles que creemos que necesitan hacer esto o lo otro, porque la data sigue siendo del cliente, no de Microsoft. Okay. No sé si respondió tu pregunta, Len. Sí, claro que sí. Gracias, Dayana. A ti. ¿Alguien más dentro del público tiene alguna pregunta? Sí, allá. Hola, buenas tardes, Dayana. Mi nombre es Isidro Aguilar y mi pregunta va relacionada al haber tantas industrias diferentes y tantos procesos distintos. ¿Se ha pensado en generar alguna metodología en específico o estándares que permitan a las empresas guiarse en esta innovación circular? Sí, muchas gracias, Isidro. Es una excelente pregunta. Hay estándares de industrias que están realmente generando, movimientos en la dirección correcta. Lo que no hay es un estándar global para el sector privado. El Foro Económico Mundial está intentando generar esos estándares globales. Creo que hay otros, hay otras organizaciones que también lo hacen, por ejemplo el Carbon Disclosure Project, pero creo que el desafío es demasiado grande. Nosotros como empresa, y yo a nivel personal, uno puede hacer, digamos, determinadas cosas para tratar de generar awareness, ¿no? De que la gente sepa que esto es un problema, como estoy haciendo el día de hoy, contándoles esto es un problema. Hay maneras de solucionarlo a través del uso de tecnología. Incluso Microsoft como empresa hace mucho lobby con gobiernos para tratar de regularlo. Pero el desafío es enorme, porque requiere realmente
traer a gobiernos a nivel mundial a la misma mesa a tratar de generar esos estándares. Se trató con el Acuerdo de París de generar por lo menos objetivos a nivel global para tratar de generar esas reducciones. Y bueno, ya sabemos todos lo que ha sucedido con Estados Unidos, de que a pesar de que se habían acordado determinados objetivos en el Acuerdo de París, los gobiernos son libres y las naciones son libres de entrar o de salir de esos acuerdos. Entonces, si ya lograr objetivos o ponerse metas fue difícil, creo que un estándar sería aún más. Yo soy optimista, creo que los jóvenes al día de hoy se sienten, como muy comprometidos con estas causas y que creo que en los próximos años vamos a ver más y más empresas viniendo o juntándose en consorcios para tratar de mejorar esta situación y quizás en alguna de esas oportunidades se pueda lograr establecer un estándar que otras industrias quieran adoptar también. Es difícil, pero bueno, como les comentaba, soy optimista y Isidro, espero que tú también y que podamos realmente de alguna manera generar ese estándar para que no suceda lo que pasa hoy, de que hay empresas, por ejemplo, en China, que al no tener ningún tipo de regulación y ningún tipo de estándar, tienen, por supuesto, una huella de carbono muchísimo mayor a cualquier otra empresa en otras partes del mundo, y particularmente en Europa, que sí está mucho más regulado. Hay que lograr ese estándar global, de acuerdo contigo, y bueno, es difícil, pero ojalá que las próximas generaciones, incluso al día de hoy, con todos los movimientos y toda la atención que está generando el tema, se pueda ir en la dirección correcta. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta dentro del público? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no, Dayana. Entonces, terminamos tu participación. Muchísimas gracias. Me parece que sí hay una pregunta. Dame un segundo. Muy bien. Dayana, nuevamente Alan, desde el rol de tecnología a nivel 2021, las compañías, por ejemplo, Microsoft o cualquier otra compañía de tecnología, tuvimos por aquí a los directivos de Siemens, ¿cómo ven ustedes que va a cambiar la política y la democracia en 50 años y qué rol va a tener o qué rol van a tener estas compañías como Facebook, Microsoft o compañías de otros países en la política pública? Eso es otra conferencia entera, pero qué interesante el tema. Sí, podríamos hablar una conferencia entera de todo esto. Creo que los gobiernos se están dando cuenta que hay que regular. Incluyendo regular la utilización de data para lo que tenga que ver con procesos electorales, por ejemplo. Creo que esa regulación es muy necesaria. Creo que las empresas mismas de tecnología están requiriendo o están pidiéndole a los gobiernos que hagan esa regulación. Así que, de nuevo, creo que es difícil resumir en 2 minutos, ¿no? Como que toda la perspectiva de la industria en ese tema, y además diferentes empresas en nuestra industria tienen diferentes perspectivas sobre esto. Hay empresas de tecnología que están muy en contra de esa regulación. Nosotros en Microsoft, por ejemplo, creemos que es muy necesaria y digamos, le damos la bienvenida, ¿no? a iniciativas de gobiernos para tratar de regular la utilización de data para todo lo que tenga que ver con decisiones públicas, incluyendo procesos electorales. Además de la regulación que tiene que poner el gobierno, creo que las empresas tienen que ser responsables, proactivamente responsables en qué hacen con la data de los consumidores, qué hacen con la data de sus clientes y cómo, digamos, la tecnología que están generando utiliza esa data para mejorar, digamos, la situación de la sociedad. Lo voy a dejar por ahí porque es un tema muy complejo y porque vale la pena hablar de esto por mucho más rato, pero sí creo que en el futuro, en los próximos, no sé si dijiste 50 años, va a estar mucho más regulado.
creo que las empresas además van a ser mucho más responsables, van a tener que ser mucho más responsables a nivel proactivo y van a tener que pensar cómo diseñar tecnología que es responsable by design, tanto sea desde el punto de vista de plataformas sociales o tecnología, por ejemplo, que utilice inteligencia artificial. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestra conferencista? En vista de que no, Dayana, agradecemos mucho tu mensaje y que te hayas dado el tiempo de compartir con toda la audiencia aquí en el piso de exposición y con quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma virtual. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenos días. Gracias.